Hola, con este video comenzamos el tema de los gases. ¿Cómo se describe una muestra de gas? De estas cuatro condiciones, volumen, temperatura, moles y presión, con nada más conocer tres de estas condiciones, ya tengo toda la información necesaria de una muestra de gas. Volumen, temperatura y moles han sido unidades, medidas que ya se han hablado previamente en la clase. Fíjate la definición de temperatura, medida de la energía cinética promedio, y eso se refiere a las partículas en la muestra. Cuando estemos hablando de energía, volveremos a esa definición. De todas estas condiciones, la que todavía no hemos hablado es la de presión. Presión se define como la fuerza ejercida por unidad de área. La fórmula es presión es igual a fuerza división área. Y las unidades del Sistema Internacional de Medidas son pascales o kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado. Observe la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. En la medida en que el numerador sea el valor grande, mientras mayor es la fuerza, mayor será entonces la presión que se ejerce. Sin embargo, la relación que hay entre presión y área es inversamente proporcional. En la medida en que área sea un valor más grande, la presión ejercida va a ser menor. Y es que presión, a veces confundimos los conceptos de presión y fuerza. Presión se refiere a cómo esa fuerza se distribuye a lo largo de una región. Para ilustrar esta idea, le muestro entonces este caso. Digamos que una persona va a martillar un objeto a la pared. En el primer caso, la persona golpea con el martillo, en este caso a un pino de bowling. La fuerza que ejerce con el martillo se va a distribuir a lo largo de toda esta región, toda el área. Sin embargo, cuando la persona hace la misma fuerza, pero esta vez sobre un clavo, el área donde se distribuye la presión es mucho más pequeña. Donde se distribuye la fuerza es mucho más pequeña, por lo tanto la presión es mucho más alta y puede ver entonces cómo el clavo puede entonces sí penetrar la pared. Esta definición de presión, fuerza sobre área, tenemos que repensarla cuando se trata de la presión de los gases. Porque en el caso de los gases no estamos viendo un solo objeto chocando con un área, sino que estamos viendo millones de partículas de gas chocando con las paredes de un recipiente. En el caso de los gases, la presión se debe a las colisiones de todas las moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. La presión del gas entonces va a determinar de la fuerza de cada colisión. También del número de colisiones, es decir, mientras más partículas de gas, más será el total de colisiones por unidad de tiempo. Y por lo tanto, mayor es la presión. Si miras también, va a depender del tamaño del recipiente, porque en la medida en que una partícula de gas tenga que viajar mucho para poder chocarle con las paredes del recipiente, la cantidad de colisiones por unidad de tiempo va a ser menor, es decir, una presión menor. Cuando evaluamos la presión de los gases y evaluamos el comportamiento de los gases, es importante bien las condiciones del recipiente. En este caso les estoy representando un recipiente de volumen constante. Esto lo que significa es que el recipiente es rígido, de paredes fijas. Por lo tanto, todo lo que ocurra dentro del recipiente no afecta el volumen del recipiente. Por otro lado, algunos problemas considerarán el caso de recipientes de paredes expandibles. Esto puede ser, por ejemplo, un globo o un pistón como el que te estoy presentando aquí. Cuando es un recipiente de paredes expandibles, el volumen va a cambiar dependiendo de los cambios de presión del gas dentro del recipiente. En este caso del pistón, vemos que estas paredes son las rígidas, pero tenemos una tapa que es la que puede subir o bajar. El volumen del recipiente va a depender de si la tapa sube o si baja. Y ahora, ¿por qué va a subir o por qué va a bajar?
Todo depende del equilibrio de fuerzas, el equilibrio de presión entre el gas que está aquí adentro y la presión externa. Y presión externa pudiera ser la presión atmosférica. Si la presión externa es mayor, va a empujar la tapa y voy a ver que la tapa entonces va a bajar y el volumen se reduce. Si por el contrario, la presión interna, es decir, la presión de este gas es mayor que la externa, el gas va a poder empujar la tapa y vamos entonces a ver que el volumen del recipiente va a aumentar, porque entonces la tapa va a subir de posición. En un recipiente de paredes expandibles, la pared del recipiente se moverá hasta que la presión del gas iguale a la presión externa. Vamos a hablar un poquito de esa presión externa, específicamente de lo que se conoce como una presión atmosférica. Se entiende como presión atmosférica como la presión que ejerce una columna de gas encima de un punto. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros pensamos en el planeta Tierra, nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, el planeta Tierra, pero alrededor tenemos toda una atmósfera. Dentro de esa atmósfera, los gases están en continuo movimiento y chocan con las paredes de todo. Tú podrías entonces decir que una persona que está encima de este planeta siente, recibe la presión ejercida por toda una columna de gas encima de la persona. Cuánto se siente la presión atmosférica va a depender dónde en el globo va a estar localizado la persona. Digamos que aquí estoy dibujando un paisaje. Este es el nivel del mar. Y acá entonces tenemos en lo alto de una montaña. Y aquí tenemos lo que sería la parte externa de la atmósfera. Una persona que se localice en la parte de arriba de una montaña va a sentir una presión atmosférica pequeña, porque la columna de aire encima de él va a ser pequeña. Si tengo una persona a nivel del mar, la columna de aire que se siente, la presión atmosférica va a ser mayor. Se define como una atmósfera a esa columna de aire a nivel del mar. Y en base a eso, entonces se compara con la presión atmosférica en diferentes lugares del planeta. Vamos a estar viendo diferentes unidades de presión. Aquí les presento la primera. Una atmósfera es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada o pounds per square inch. Un instrumento que se utiliza para medir presión atmosférica es el que se conoce como barómetro. Este diseño es bien sencillo y fue diseñado por el italiano Evangelista Torricelli hace muchos siglos atrás. Y la idea de este barómetro es sencilla. Evangelista Torricelli cogió un tubo de vidrio y lo llenó de mercurio hasta el tope y lo tapó. Luego de que esto está completamente lleno de mercurio, colocó el tubo de mercurio en un recipiente que era una reserva de mercurio y lo invirtió aquí, tal como muestra este dibujo. Puedes ver que cuando se coloca entonces el tubo invertido encima del vaso, del recipiente, el nivel del mercurio empieza a bajar por su propio peso. Pero no se va a vaciar completo, porque la presión ejercida por el peso del mercurio compite contra la presión atmosférica que evita que se siga desplazando el mercurio. En el momento en que la presión atmosférica es igual a la presión ejercida por la columna de mercurio, se va a quedar estable el nivel de mercurio. En ese momento se puede conseguir una regla y se mide la distancia de aquí a aquí. Esa distancia entonces se puede utilizar para relacionar con la presión atmosférica. Se define como una atmósfera a 760 milímetros de mercurio. Realmente una longitud se está utilizando como una medida de presión. En honor al
a la persona que diseñó este instrumento tan sencillo y tan brillante. La unidad de milímetros de mercurio también se iguala a la unidad de torr. Una atmósfera 760 torr. Aquí les muestro un dibujo donde tienes un barómetro, así más o menos es que se ve. En este lado tienes la reserva de mercurio, tienes el tubo, y en este lado está colocado la parte, allá es donde llega el nivel de mercurio y está localizado la regla. Así es como se ve en la parte de la reserva de mercurio, de acá del fondo, y así es que se ve la parte de arriba. Identificar el nivel de mercurio aquí es un poquito diferente porque el mercurio es un color grisáceo y se confunde con el color, con la transparencia del vidrio. Pero si miras con mucha precaución, el nivel de mercurio está aquí. Con esto, la definición de lo que es atmósfera y el uso del barómetro, ya entonces podemos hablar de algunas unidades de presión. Aquí tenemos algunas equivalencias. Una atmósfera es 14.7 libras por pulgada cuadrada. Que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 760 torr. Y una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales. Se espera de ustedes que se memoricen estas unidades de presión y que las puedan utilizar en problemas de análisis dimensional para hacer cambios de una unidad de presión a otra. Por ejemplo, digamos que te da un problema 0. atmósfera de presión para pasarlo a torr. En ese caso, yo quiero entonces esta relación y escribiría 0.5 atmósfera por una atmósfera 760 torr y con eso entonces hago el cambio de unidad. Además del barómetro, que se especializa en medir la presión atmosférica, tenemos también el manómetro. El manómetro mide la presión de un gas. El manómetro es un recipiente